Ahí va. Ya. Buenísimas noches, buenísimas tardes, buenísimos días, buenísimas los tengan todos ustedes los que nos escuchan y hoy nos ven y se asquean, así como nosotros mismos de nosotros mismos. Bienvenidos una vez más a este su bonito espacio lleno de polvo y de proletario y de proletariado, ¿verdad? Viva Marx, viva Stalin, viva Viva el Xochitl, la Che, trotskista. hasta la victoria siempre. Hasta Espérame, la déjame, vez. pongo en posición para saludar a mi bandera comunista. Exactamente, por favor. Hasta la corona siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo estamos, mis queridísimos amigos? Creo que hoy no tengo nada que decir. Bueno, ya había medio dicho que en este caso, mi querido David, tú ibas a ser como nuestro fray Xoconostle de las casas, el defensor de las causas de los desposeídos. El defensor Y de por la acá, familia este también. muchacho que está en pose de, exactamente, este muchacho que está en pose de como si estuviera vendiendo Anda con look algún revolucionario. Yo perfume caro creo que ya leyó los libros de la Cristiano serie. Ronaldo. No, Anda con look güey, es que revolucionario. me puse a ver al Temach, güey, y ando en modo guerra. Sí, ya, ya. bien. No, pues, cabrón. Aquí tenemos a nuestro queridísimo Abraham Maduro, antes conductor de carrito de camotes, hoy presidente de su bonito podcast. Claro, legítimamente electo, por supuesto. Claro. Buenas noches, bienvenidos una vez más a este bonito capítulo de Nostromo. Hoy vamos a hablar de un tema que anda por ahí como muy en boga y ha levantado ámpula en las buenas conciencias y en las malas pues ha creado como algún tipo de ñe, ¿no? Vamos a hablar de los libros de texto gratuito. Fíjense qué curioso, no sé, con esta situación que se está dando, me recuerda irremediablemente a Óscar de la Borbolla con uno de sus libritos de cuentos que se llaman Las vocales malditas. No sé si han tenido como yo oportunidad de leerlo. No. Es un libro de cuentitos muy chida, donde el cuate hace cuentos con las vocales. Te das de cuenta que utiliza solo la A y hace el cuento con solo la A, ninguna otra vocal. Entonces, así se va, ¿no? ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque precisamente uno de los problemas que tenemos ahorita con este asunto de los libros de texto es esa vocal maldita que es la E, ¿no? La E inclusiva, la E que tanto, a la que tanto le temen muchos. Yo nunca me había dado cuenta De lo que una peligrosa que letra es la, ¿eh? Es peligrosa porque está haciendo que lo todo el mundo peligrosa que ande es la E. deseando a lo güey. Bueno, espérate, deja que acabe su chiste. Está bien. Y, y bueno, pues en ese sentido, señores, vamos a hablar precisamente de esta cuestión que está ahí como muy reciente, la herida está muy a carne viva. El asunto de los libros y la SEP y el nuevo programa de estudios, que ni siquiera es como tal un programa de estudios, pero pues como siempre en este sexenio y en este gobierno hacemos las cosas con las patas, pues primero los libros y después el programa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué opinan, muchachos? ¿Qué les parecen estos nuevos y revolucionarios libros de texto gratuito que van a dar nuestras queridísimas autoridades alienadoras de la SEP? Mira, creo que este tema va a estar interesante porque me parece que vamos a estar en lados opuestos los tres. Ah, mira, ya está sonando los camotes, güey. Sí, te digo. Esta palacra, baby. ¿Qué quieres que haga? Exactamente. Aquí hay puro folclore. Es una de mis sucursales rodantes. El magnate del camote, con todo lo que se escuche, pero Pero no quiero empezar yo. señor Abraham, mi queridísimo Maduro, ¿Quieren por que favor. empiece yo? Es que no Sí, tengo claro. mucho que decir al respecto porque se me hace que es es un circo y un carnaval de necedades de todas partes, tanto de los que se están quejando como del gobierno que a fuerza quiere imponer una idea, ¿cómo se dice? Una visión Voy a discrepar contigo, pedagógica pero sí. de todo lo que están tratando de cambiar en torno a cómo se llevaba a cabo todo este asunto de los libros de texto. Y
creo que si bien el gobierno que representan sí ha tratado como de llevar un poco más de avance en todas estas agendas que a mí en lo personal no me gustan, y tiene derecho a poner o a tratar de meter en la educación un poco de esto, pero lo que sí yo creo que no tiene derecho es a meter alguna que otra cosa de propaganda, ¿no? Que sí hay por ahí 2, 3 cosas que sí son como muy propaganda troteísta, que ahí sí digo, no mames. Ah, sí, claro. Y Sí. entonces, aceptando sin conceder, porque a mí no me gustan nada de estas ideologías, y si yo estuviera al frente de la educación, pues no lo pondría, obviamente, ¿no? Pero pues eso es obvio que pues estos güeyes van a tratar de institucionalizar a través de la educación y a través de un mensaje un poco panfletero para los niños, todas estas agendas, y pues, están en su derecho. Yo creo, ¿no? Porque pues ganaron democráticamente. Pero aquí el asunto es que también, ¿cómo le explico a la gente del siglo XXI que pues ya no puedes poner esas cosas porque pues una parte recalcitrantemente conservadora pues se va a enojar, ¿no? Entonces como que... ay. O por ejemplo también este asunto del fantasma del comunismo se me hace totalmente inverosímil que a estas alturas del siglo XXI sigamos alegando esas mamadas, Sí, sí, es como que nos regresen al pinche siglo XX otra vez. Y Estás, pues ya... estás desatadísimo, Abraham, pero creo que tienes bastante razón en casi todo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues no tengo mucho más que agregar, solamente que lo que escuche de ustedes, que así como que diga, de aquí agarro y me apedreo a 2, 3, pues va. O sea, los quiero escuchar a ustedes. Lo sorprendente es que nuestra ala ultra super conservadora del podcast esté moderándose de esta manera. Es como increíble. Me parece sensato de tu parte, queridísimo Abraham. Pero, a ver. Es que aparte, mira, creo que voy a decir una última cosa. Ah, es que aparte, descósete como media. Las partes recalcitrantes que están en contra de todas estas mamadas, está bien. Estoy de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo con todas esas mamadas, güey. Si no te gusta, entonces se supone que eres de la parte que tiene un alto poder adquisitivo, pues hay escuelas católicas y hay escuelas con una base filosófica de la pedagogía muchísimo más encaminada a valores conservadores. Si tú quieres, pues paga tu escuela y lleva a tu hijo ahí y no te estés quejando de la SEP, porque pues, se supone que tú estás a favor del libre mercado y a favor de toda esa mamada. Pues, entonces, ¿por qué vergas te estás quejando, güey? Estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo. Venimos con la espada desenvainada, ¿eh? Eso es Chihuahua. Ay, Dios. Fíjate que es muy curioso, o sea, sí, esta parte a la lectura, ya los libros, esta situación de lo que sí es una cuestión panfletera, ideológica por parte de la 4T, o sea, aventarte 4 o 5 hojas de lo que significaba Calderón en el ideario cuasi religioso o sea, Calderón básicamente es el mismísimo Satanás. Sí, Que en pero algún ¿sí momento viene eso quiso... o es una invención? Sí, güey. No, güey, sí, porque sí, en los libros que yo tengo no encontré nada de eso. Yo tampoco. sí, bien. Sí, pero sí, si viniera, sí, no tienen, o sea, sí no tienen madre, pero tampoco están tan alejados de la realidad. Mira, mientras no se metan con Salinas, yo no tengo problemas. Y con Don Porfi. Y Me con dejan a Don Porfi en a paz. Salinas y a Don Porfi no me los toca nadie y todo, y la fiesta está tranquila. Me dejan a Don Porfi. Fíjate, a ver. Te doy ese punto, David, porque la verdad, a pesar de todo, creo que don Carlos hizo algunas cosas que no había de otra, había que hacerse. Y creo que si la 4T ahorita cacarea que está posicionando a México con el nearshoring y con el cambio, el tipo de cambio y todo eso, creo que muchas de esas variantes que se están dando a favor de la 4T no se hubieran dado si don Carlos no hubiera abierto al libre mercado México. Sí, por supuesto. Y mira, pero bueno, estamos hablando de los libros de texto. Sí. Suponiendo que venga, vamos a conceder sin otorgar. ¿Qué pendejada acabo de decir? Pero bueno, a ver, vamos a conceder es otorgando, no, es suponiendo sin conceder, ¿no? Suponiendo sin conceder, vamos a suponer sin conceder que sí venga. Si es así, ¿qué irresponsabilidad por parte de un gobierno carajo,
bueno, entendemos que las escuelas son aparatos ideologizadores, Ok. eso me queda sumamente claro. Pero ya de esa manera tan descarada, y de esa Ok, manera tan pero canija. mira, me interesa saber tu opinión clara, porque tú tienes más arriesgado en ese tema, ¿no? Por cuestiones obvias, Ok. Ujú. en la cuestión de la educación. Pero sí, en cuestión de lo que es ideología, y quiero proponerles ahorita un ejercicio mental a los dos. Ah, Lo lo escuchamos. cierto es que no saben, o sea, yo tuve acceso a los libros de quinto, o al menos a los libros de quinto que están en internet, que tampoco sabemos si son versiones finales. Que probablemente el- no. Pueden ser algún borrador segundo o tercero antes del final, ¿no? Porque los libros se hacen así, se hacen un montón de borradores hasta que llegas como allá a la versión que vas a mandar a edición. Yo no descarto que los libros a los que se ha tenido acceso sean de esta naturaleza. Como nada más soy yo y como nada más porque se los pasé a los dos, yo hice una revisión así como superficial del asunto. Yo también. No me parece más ideologizado que cualquier otro libro de texto. Justo. Ujú. Pero de ahorita, nada más que es en una dirección opuesta. Porque a mí me tocó ir a la primaria en los 80s, ¿En dónde? ¿En los qué? ¿En los en los 60? 80s. Ah, yo pensé que en los 60. Pues sí me veo madreado, pero respeta mis canas, güey. Si se te viera. Pero a lo que voy es que mi punto es, en los 80s y los 90s la ideologización fue a favor del priato y de la noción de país que el priato tenía. Exactamente, por eso yo digo que tienen derecho a hacer su mamada, güey. Espérame, dame 2 segundos y termino. Ya a partir del neoliberalismo yo estuve en prepas y ya, vamos, ahí hay más filtros. Ujú. Pero no dudo que los libros de los 90s a los 2000 estuvieran llenos de referencias ideológicas a favor del libre mercado, a Claro. favor del emprendimiento, a favor del individualismo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, criticar que hay, porque vi una entrevista con Triana en Financiero, Ujú. es que está lleno de ideología. Cualquier libro de texto de nivel básico está lleno de ideología. Porque Bienvenidos al aparato ideológico del la primaria Estado. y la secundaria están diseñadas para generar Alienación. una noción identitaria de nación. Sí. Eso siempre está ideologizado. Y que Por supongo que supuesto. en el periodo neoliberal por eso se retira mucho este asunto del código cívico y ético y todo eso, porque ahí es donde te explicaban las diferentes instituciones del país y No, todo eso. Y como que fíjate ya que de no ahí. tanto, pero sí tratan como de quitarle esa carga ideológica, o sea, que no se vea tanto, pues, o sea, ya no, o sea, así como crear la noción de identidad, pero ya no en el sentido incluso hasta patriotero de Ajá. algunas situaciones hay medio, que espérate, ¿no? O sea, así como crear esta noción y entender la noción de identidad dentro de lo que es un contexto social bien claro, bien específico. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones pedagógicas de la sociedad pedían ese cambio. Pero estábamos hablando del 2000, ¿no? Donde todos Claro. queríamos tener opciones. Todos Ajá. queríamos que no ganara el PRI, que todos Entonces, queríamos ahora, que hubiera competencia Televisa, que etcétera, Claro, etcétera. claro, claro. que era parte del proceso. Mira, yo me acuerdo haber ido al MIDE, lo abrieron con Fox, entonces debe haber sido por el 2001, 2002, yo creo. Ujú. Ujú. Y estaba lleno de referencias al neoliberalismo, a favor del neoliberalismo y en contra del corporativismo priista. Ujú. Y se supone que no era un espacio ideológico, era un museo. Entonces, el hecho de que haya Claro. ideología en los libros de texto no me parece como una queja válida, como tal, O o descabellado como descabellado que tal, sí. exista. En todo se ha existido. Y Ahora, sobre bueno, lo que creo que puedes criticar es a dónde te llevan ciertos elementos. ajá. Yo creo de manera vaga, porque otra vez la lectura que hice de los libros de quinto es rápida. Sobre todo porque no tenemos todos. Ajá, exacto. Creo que hay una inclinación hacia una especie de comunitarismo tirándole a un corporativismo, porque al final del día Ujú. Andrés Manuel es un priista viejo.
Y él Sí, lo que claro, extraña claro. es el México de los 50s y 60s y 70s. El de la CTM, el de las centrales Ajá. obreras. Yo creo que la tirada ideológica, si es que hay una, es en esa dirección. Sí. Y Y entonces, fíjate que la única pregunta que yo hago, y ahorita ya les doy la palabra, es, ¿realmente es funcional? Porque ahí es donde yo planteo. en la parte, Dale. en la parte quizá de política como tal, no me lo parece. Y hay que señalarlo. Es un retroceso completo en ese sentido. Yo no lo veo Algo como un que retroceso. a la lectura como tal, Porque eres un así, susopacho del mierda. Pero... exactamente. A la lectura, a la lectura rápida de los libros, que hiciste bien pasar, hay algo que me pareció interesante y por demás curioso. Algo se repetía como de manera constante. En consenso y de manera solidaria, Sí. hagan esto así y así y así. Y era básicamente eso mismo repetido en todos los ejercicios que venían en el libro. Digo, desde esa perspectiva, digo, qué chido, bueno, a mí no me parece una mala idea A mí tampoco. que les introduzcas a los chavos estos conceptos, porque al final de cuentas estamos en una contraposición con un desmembramiento social, pero bien canijo, y lo que en ese sentido, a mí no me parece mal, sí me parece que es necesario que fomentemos otra vez este tipo de valores como la solidaridad. Ok, pero yo ahí tengo una duda, y qué bueno que ustedes Ahí dos como están a que favor, porque a lo mejor me la entonces, pueden contestar. Ujú. ¿Qué significa eso? O sea, ajá, ¿qué significa el hacer la pregunta de esta manera? Pues es que ahí. Espérame. Ok. Porque yo la versión que leí es individualmente y considerando que eres parte de una comunidad, ¿no? ujú, Un Ajá, es que equivalente sería individualmente, pero considerando que es parte de manera solidaria. ¿Qué es lo que se supone que representamos con eso? Estamos entendiendo que dentro de una comunidad hay muchas opiniones ajá. y que de algún modo hay que respetarlas, o que no debes romper con las opiniones de la comunidad, porque las dos lecturas Sí, me parecen posibles y la segunda me parece negativa. no hay claridad en los exactamente, es que no hay conceptos. claridad, es que es un arma de doble filo. Fíjate, justo en el momento del inicio, porque ahí viene una parte incluso de cómo leer este libro, Ajá. ¿no? Justo comentaba esta situación, ¿no? Que lo que intentan precisamente es crear la noción de individualidad, pero también de comunidad dentro del contexto en el que te desarrollas. Entonces, en ese sentido, supongo que intentan insertar esta onda de la solidaridad, pero como bien lo comentas, no es lo suficientemente claro como para que se entienda que solidaridad también implica el respeto a las opiniones sin necesidad de tener a fuerza de convencimiento quizá de cambiar la opinión del otro. Y además la solidaridad la inventó Salinas. Para acabarla. ¡Ay, te nada más! Conceptualmente, ¿no? Sí, hay que decirlo, pero por supuesto. A ver, espera, Ahí, antes de que se me vaya el hilo de lo que yo iba a decir, yo creo que sí es una respuesta obvia y lógica desde la perspectiva del discurso de la 4T, que se fomente este panfleto comunitario, pero también hay que decir la verdad, o sea, sí hay una falta de crear comunidad, y sobre todo en yo creo que los... estamos teniendo un poquito de... Ahora, Espera, el poli se está sí, desvaneciendo. ya, Anda muy existencialista el poli. sí. Primero, Pero síguele, acaba primero la piensa y luego idea. existe, ¿no? Ah, pues es que Y como no piensa, pues ya no existe. Mi punto es que sí hay como una especie de validación y de legitimación de tratar de llevar a cabo este tipo de discursos comunitarios o comunitaristas, porque en los hechos, dentro de todos los problemas que nos aquejan como sociedad, creo que sí es necesario fomentar una idea o una noción de qué es crear comunidad. No sé. okay. Pero ahora, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí el problema es que en ciertas élites intelectuales pesa mucho esta noción
liberal cuasi libertaria de que el individuo es la minoría absoluta. Ajá. Y entonces cualquier cosa que discuta el rol fundamental del individuo en la sociedad se entiende como algo negativo. Yo creo que debe haber un punto de equilibrio entre el individuo como tal y la relación la relación positiva con la sociedad. Yo ahí creo que el problema básicamente de que eso no se va a dar es que se supone que es un libro para niños y el problema es que los adultos están imponiendo ideas sin llevarlas a un debate sano y necesario. Ahora, esa es la otra parte. Ahí es donde yo quería meter el ejercicio mental, nada más que el poli se nos escapó. Porque eliminando este asunto de la ofensa ideológica que han encontrado muchos grupos de ciudadanos y de padres de familia que tienden a un poco, si no a la derecha, sí al liberalismo neoliberalismo. Creo lo que a mí me gustaría que nos preguntáramos e intentáramos responder es que si pese a lo ideológico hay puntos de contención con los libros o cuando menos con el proceso. Porque el hecho de que haya un nivel ideológico a mí no me ofende, es entendible. Lo que le puedes discutir a la ideología es si es funcional o no. Yo creo que parte de la ideología que están intentando implantar no es funcional. Y mi problema sería ese. El otro es la forma en la que están pretendiendo generar conocimiento. Es funcional y ahí tengo algunas dudas. Y empezaría por el proceso. Por lo que he estado viendo, hay un proceso para desarrollar los libros de texto. Hay una cierta academia con la que te tienes que consensuar. Sí. Y esa parte se la brincaron olímpicamente, ¿no? Sí. Inventaron un proceso que no está sancionado por ley, la forma en la que hicieron los libros se brincó los procesos estandarizados aceptados por el mismo gobierno. Y yo creo que eso sí es cuestionable. Porque tenías una solución bien sencilla. Con el poder que ha tenido Andrés durante 5 años en cámaras, pudo haber modificado la ley de libro de texto. Pudo haber modificado la normatividad y este libro, bueno o malo, sería conforme a normatividad. Otro de los puntos de contención con los libros de texto actuales es que se hicieron rompiendo normatividades que tú diste por buenas, porque si las hubieras dado por malas, hubieras intentado cambiarlas. El punto 3, los tiempos. Por desgracia ya no encontré el video otra vez. Creo que el youtuber se llama El Asesor. E hizo un desglose bastante interesante del problema con los libros. Y él lo que decía es que primero tiene que haber un programa de trabajo y luego unos libros. Y aquí, cuando menos hasta donde podemos entender, se invirtió el proceso. Entonces tienes otro elemento normativo por el cual puedes criticar a los libros de texto. Que de hecho es una de las situaciones que tiene... por las cuales se otorgó el amparo, ¿no? Que hay un amparo donde no se pueden repartir ahorita para uso. Ajá, hasta que no exista, exactamente, hasta que no exista un plan de estudios adecuado y que justifique el uso de esos. Y una de las cosas que decía este youtuber era que en realidad él decía, y no sé si de algún modo esto llega a sus oídos, lamento haberme robado tu idea, no me acuerdo cómo te llamas, que en realidad no tenemos que escuchar a los académicos, tenemos que escuchar a los maestros. ¿Cómo es que los maestros van a lidiar con eso? Y si tienen herramientas para hacerlo. Porque a lo mejor el sistema es pésimo y a lo mejor es bueno, pero no sabemos si se les dio la preparación, si se les dio el acondicionamiento y si tienen las herramientas para lidiar con este cambio radical en la forma de enseñar. Y ese creo que es otro punto criticable. Perdón, Poli, te cedo la palabra. Fíjate, estoy medianamente de acuerdo.
sí es importante que escuchemos a la academia. ¿Por qué? Porque precisamente en ese sentido ellos tienen las herramientas pedagógicas como para poder decir, por aquí va el pedo. A ver. El problema es que, hay que decirlo, este gobierno, como suele hacer las cosas con las pinches patas, se fue nada más con la parte académica y olvidó precisamente el asunto de involucrar incluso también a los padres de familia y a los mismos profesores en el proceso de la cuestión de la hechura de los libros de texto y de los contenidos mismos de los libros de texto. Es decir, democratizar esa parte, por decirlo de alguna manera, y se quedaron quizá en la parte académica, que yo no voy a decir que esté mal, porque no me parece mal. Simplemente que erraron en el momento de no socializar esas herramientas pedagógicas para que tanto el profesor como el padre de familia y los alumnos pudieran entender el contexto en el que se van a insertar esos libros de texto. Y aquí es donde entra precisamente toda esta onda de las buenas conciencias que ven la letra E y se rasgan las vestiduras cual si fuese fariseos, ¿no? Justo, ¿no? Ok, yo ahí tengo un argumento contra la letra E. Voy, espérame tantito, ¿no? O que, por ejemplo, y lo he escuchado de varios lingüistas, ¿no? Pero volvemos al punto, justo esta parte donde esta situación académica no se explica de una mejor manera para que se pueda entender y digas, ah, ok, ya entiendo por qué se puso esto aquí, ¿no? Esta situación en la que en algunas partes del libro viene que es correcto poder decir, dijiste, cambiaste, subiste, ¿no? Esta parte de la S al último en algunos verbos. Con lo que también estoy en contra. Voy a explicar por qué. Y aquí es donde muchos van a decir, es que la RAE, espérense, la RAE no es prescriptiva, ¿eh? Y tienen que saberlo. O sea, la RAE no es normativa. La RAE como tal. La mexicana creo que también no lo considera negativo, pero es una forma. Es una desviación del lenguaje. Desviada del lenguaje. No es una desviación del lenguaje, es un uso del lenguaje que utilizan ciertas comunidades para comunicarse. Y en ese sentido, yerran precisamente las personas que dicen, es que la RAE, espérense, la RAE no es prescriptiva. La RAE recoge y describe el uso del lenguaje en las comunidades y en los contextos en los que se utiliza el lenguaje. Bueno, además la RAE toma como base España, por eso también hay academias locales. Sin embargo, yo sí te diría ahí que debe, y ahí yo sé que voy a sonar facho para todos tus fans. Tú dale. Tal vez no tanto para los de Abraham, pero yo creo que sí debe haber una forma prescriptiva del lenguaje. ¿En qué porque sentido? En cuál es el estándar de hablar más de acuerdo a una norma. Se puede romper, sí, y se rompe, espérame, porque hay cuestiones sociolingüísticas y se pueden entender, pero porque no es como lo quieres entender tú, es como lo transmites como a todos los demás. Sí, la manera en la que presentas la información. Sí, es completamente válido que tú en una localidad digas dijiste, pero no tiene nada de malo entender que la forma correcta es dijiste. Como no tiene nada de malo, porque si vamos a partir de ahí, nos podemos ir olvidando de acentos, nos podemos ir olvidando de puntuación y nos podemos ir olvidando de cualquier tipo de regla de pronunciación. Ni que fuéramos el pinche Saramago. Pero es que si tú das esa pauta, se puede. Mira, dentro de la situación, es que esa es la cuestión, porque nada más se van con esta situación. ¿De cuál situación? Estamos hablando de la S. Pues justo esta onda de la S, es que están enseñándoles a hablar mal. No, a ver, espérate. El mismo libro comenta y explica que estos usos son característicos de ciertas comunidades y que como tal no implica necesariamente que tú tengas que hablar así. Te están explicando que esos usos son en cierto sentido. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces. Ajá. La cuestión está en que efectivamente se van con la finta y dicen, es que ya nos están... No, estás mezclando dos temas y ya lo hiciste en una ocasión. Estás escondiendo el asunto. Espérame. Porque una cosa es el regionalismo de la... ¡Ahí tiro la malamita! Una cosa es los regionalismos y otra cosa es el lenguaje inclusivo.
No, A lo es que yo no mejor me estoy tú- refiriendo al lenguaje inclusivo No, ahorita. es que tú empezaste con lenguaje Sí, inclusivo. estoy de acuerdo, pero no me estoy refiriendo a ese, Ok, ok. en ese momento Está ahorita. bien. Solo el uso de las S. Ahorita entramos, Ok. si quieres, al asunto de la E maldita y de la vocal maldita. A ver, justo esta situación en la que precisamente describes el uso lingüístico de la No, S en algunas eso no te lo comunidades, discuto. estás dando la Ujú. información y eso no implica necesariamente que te estén enseñando a hablar mal, te están explicando que este uso se utiliza de esta manera en ciertas comunidades y en ciertos contextos y que por lo tanto es correcto. Punto. Dentro de No hay una ciertos manera límites. correcta, no hay una manera correcta de hablar, no hay una manera incorrecta de hablar. En ese sentido, No creo sé. que sí hay que explicarlo porque tú puedes incluso verlo dentro de vamos, si nos vamos a poner academicistas, dentro de la lingüística, no explica, no hay una, incluso que es como podremos decir, quien puede normar cómo sí se habla o cómo no se habla, pues en ese sentido la lingüística tampoco dice eh, ni especifica cuál es la manera correcta o cuál es la manera incorrecta de hablar. Simplemente te dice, la lengua se utiliza porque la lengua es de quien la habla, de quien la usa, no de Pero quien tienes la gramática, intenta pero describirla o tienes las reglas de normarla. gramática y ortografía. Y te voy Estoy a de dar un acuerdo. ejemplo, espérame. Estoy de acuerdo contigo en que si tú explicas que son usos y costumbres y que va a haber lugares donde van a hablar de cierta manera, como en Veracruz o en Sonora, y va a haber lugares donde van a hablar de otra manera, como en la Ciudad de México o en Oaxaca, está perfecto. Pero ¿por qué sí creo, y ahorita nos brincamos a las es malditas y a las X, por qué sí creo que es necesario también que refrendemos el hecho de un uso apropiado, de un uso estandarizado de la lengua? Porque cuando tú seas, cuando alguno de esos chavitos que ahorita estudió eso esté a nivel universitario y quiera enviar un artículo a revisión académica para una revista, Una tesis, un los dijiste artículo. y los fuiste y los oyes son puntos negativos. Sí, Porque claro. porque hay reglas normativas del lenguaje, no deja de haberlas. Entonces, no tiene nada de malo que tú hables de cierta manera en Veracruz o en la Ciudad de México, en ciertas zonas, en algunas cantadito y en algunas con la papa en la boca. Y no tiene nada de malo que hables de cierta manera en Oaxaca y en otras en Tabasco, pero hay reglas formativas del lenguaje. Y esas reglas Okay. formativas del lenguaje son las que te permiten hacer un ensayo aprobatorio o hacer un artículo que te van a publicar en una revista científica. Sí hay Okay. reglas. Y ese es mi argumento. En ese sentido me parece, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido me parece que entonces la intención de explicar esta situación va más bien en el tono de quitar el estigma, refiriéndose quizá a demográficos, digamos, en pobreza o extrema pobreza, porque generalmente Ya, se asocia a ese tipo de habla, se asocia a ese tipo de personas o a este tipo de demográficos que no tienen quizá como el asunto de la pudencia económica como para poder generar esta onda de un habla correcta. En ese sentido, me parece que sí se está generando no solamente un estigma, sino también una idea muy falsa de que el dinero y el estudio te suelen dar un poco más, o la instrucción te suelen dar un poco más Pero creo que todo lo que está de mejora ocurriendo en el habla. alrededor de las plataformas digitales y como ahorita hay un chingo de podcasts y en todo se habla con groserías como en este podcast y, y en todos De nosotros hacen no vas a hablar. referencia a cosas así. deja de quemarnos, por favor. Sí, exactamente. Pues es que Estamos yo teniendo no puedo evitar ser brutalmente honesto, discúlpenme. Bájale, cálmate, bájale, sí, bájale. estamos teniendo medianamente éxito en Tlaxcala y nos está echando Saludos, luego me invitan a su escalera eléctrica. Ok, Yo, a ver, entonces, yo siempre lo he dicho, si Puebla y Tlaxcala se juntaran, hicieran un estado, un solo estado, harían un mexicano medianamente decente, pero no me hacen caso. casi lograrían ser chilangos, pero bueno. Sí, exactamente. Pero a ver, estoy de acuerdo contigo otra vez, siempre en el entendido de que hay un problema en la educación. Uh-huh. Si nuestro sistema educativo público fuera bueno, no habría dijistes, oístes o fuistes. Son resabios
En algunos casos habrá cuestiones netamente regionales, no me voy a meter con eso. Pero en términos de lo que es de lo que son las reglas, hay una regla y las desviaciones de esa regla son producto de una falla de educación. Está bien que las reconozcamos, pero también que si hubiera una mejor educación eso no pasaría. Porque tú mismo lo dijiste. Es un estigma, pero el estigma no es falso. Sí. Siempre puedes alegar que en las escuelas privadas les enseñan a hablar con un cantado bastante desagradable. Pero esa es otra historia. O sea, no estamos criticando esa parte, estamos criticando ciertas cuestiones que en ocasiones son anacronismos. Okay. Pero el lenguaje siempre va a tener alguna regla básica, sino fundamental. Sí. Y si tuviéramos un sistema educativo, ya sé que tú lo odias, pero raulsiano, donde el trasfondo fuera la intención de generar una educación generalizada buena para todos, porque es conveniente para la sociedad, no tendríamos muchas desviaciones que sí tenemos y que son condicionadas por zonas geográficas donde no hay donde el sistema educativo es peor que en otras y por carencias en la preparación del personal o presupuestarias. Ahí estamos. ¿Podemos estar de acuerdo con eso o...? Nada más porque, o sea, casi, pero como mencionaste a Rawls, ya, o sea, desde que mencionaste a Rawls, ya te deja de escuchar. Ok, entonces, ahora, vámonos si quieres, vámonos a la E. Vámonos a la vocal maldita. Del ardor pseudointelectual y también ha sido como otra, porque también ha sido como otra de las situaciones que como les ha causado ámpula, ¿no? Y a ver, y aquí hay una cuestión que me gustaría precisamente como que abordemos, porque muchos de los argumentos que yo he escuchado respecto a por qué se está o por qué no debería utilizársela, primero es la cuestión de que están metiendo ideología, o sea, como si la escuela en sí misma no fuera un aparato de ideología. Sí, esa parte ya la trabajamos. Sí. Ok, va. Bienvenidos, les presento a los aparatos ideológicos del Estado, bienvenido Luis Althusser a este podcast. Por otro lado, otro de los argumentos dicen, es que me están obligando a utilizarla. Y yo me pregunto, ¿en dónde? ¿En qué momento? ¿Bajo qué ordenamiento o qué ley, bajo su pena de cárcel o de alguna multa administrativa, te están obligando a utilizarla? Precisamente por eso me aventé a decir lo que dije de los que se están quejando y que no llevan a su hijo. Entonces, ¿por qué no lo llevan a una escuela donde les den los valores que ustedes quieren, güey? Bueno, porque no todo el mundo. La respuesta sería porque no todo el mundo tiene el dinero. No todo el mundo puede, exactamente. Pero vuelvo al punto. Incluso en el uso de mi libertad personal, ya viéndome demasiado hobbesiano, pues yo puedo decidir, bueno, sí, pues el libro me está diciendo esto, pero yo en mi libertad personal, como padre, como el tutor de una persona que está en esa edad escolar, puedo simplemente decidir, ¿sabes qué? Te explico, efectivamente esto sucede así porque el fenómeno que se da es a ver, pero híjole, ahora sí te pasaste de lanza. A mí no me gustaría que lo utilices, ¿no? Güey, perdón, no, pero es que... A ver, no, estás dando... No existe una obligación. No, espérate, a ver, perdón, espérame. Y lo voy a decir claro, pero termino, lo voy a decir claro. Y es algo que tenemos que entender bien bonito todo. El hecho de que se reconozcan los derechos y se visibilicen ciertos fenómenos sociales no implica una obligatoriedad para el otro ciudadano, para el otro. La obligatoriedad es para el Estado, no para el ciudadano, porque los derechos nacen en contraposición con el Estado, no con el ciudadano. Está bien, pero a ver, vamos por partes. Primer argumento. Tú como padre puedes explicarle a tu hijo que no estás de acuerdo con tal cosa o que tal cosa se usa de manera contextual. ¿Sí? Estamos hablando de la educación pública, donde los padres en muchas ocasiones tienen mínimos... No tienen las herramientas. Entonces, ahí, bájale 2 rayitas. Okay. Podemos argumentar si es nocivo o no es nocivo. Pero si a alguien no le parece y que tú argumentes, pues es bien fácil, le explicas, es como Marta de Baile pidiéndole a todos que le pongan calcetines a las latas de refresco. No chingues. Okay. Hay que entender de qué estamos hablando. No porque otra vez, lo dijo Abraham, las familias bien
tienen posibilidad de escapar de esto. Claro. Estamos hablando de las familias que tienen que mandar a sus hijos a las escuelas públicas. Estoy totalmente de acuerdo. Con niveles de educación en este país donde no hemos superado secundaria y prepa. Ujú. Y donde los manejos de las identidades de género y de la equidad son muy rebuscados. No cualquiera los va a entender si quiere encontrar bibliografía para leerlo. Ok. Pero Entonces, justo hasta en eso los libros son demasiado... ahora, La parte donde se explica es demasiado sencilla, perdón que lo diga, pero y tan no lo han entendido que hay personas que incluso todavía siguen como en esa onda es que no se están, que ni siquiera ellos mismos, y aquí es donde te voy a dar la razón, no solamente no tienen las herramientas, no son capaces de comprender una diferencia tan sencilla entre género como constructo social. es y que no sexo es que tú lo estás hablando. y No, ya no, no. desde ahí estás, güey, Es que lo estás, ahora sí, voy a usar tus palabras. Estás hablando desde el privilegio. Dispénseme. Desde el privilegio de haber estudiado. Inserte down for what? De tener. Tú tienes estudios universitarios, güey. Y eres muy inteligente. Y eres dado a la filosofía. Y eres dado al razonamiento lógico. No puedes asumir que todo el mundo tiene tus posibilidades. Pero, Ahora, te voy a dar un argumento en punto, contra del lenguaje efectivamente. inclusivo que no tiene que ver con cuestiones ideológicas. ¿Cuáles son las reglas ortográficas y gramaticales? Porque en primaria y secundaria no existe. estamos fomentando el uso apropiado del lenguaje. ¿Tenemos reglas gramáticas y ortográficas para el lenguaje inclusivo? No, Entonces, ¿cómo existen. chingados se los está enseñando a los niños? Ujú. Ese es Ahí mi sí te lo problema. doy. No Ahí es sí si te doy el punto. no si alguien se ofende o no se ofende. Aparece mi gatita, perdón. Está bonita tu gatita, está más bonita que tú. Gracias. Cabrón, hijo de... No mames. Confirmo. O sea, no hay que pasar por alto Cabrón. que este es un proceso de educación básica. Sí. Ujú. En un proceso de educación básica no deberías de estar enseñando cosas que no tienen sustento. Y ese es mi argumento en contra del lenguaje inclusivo y de las X y de las Es. Si no Ok. tienes reglas de uso, entonces no lo enseñas. Es un proceso para chavitos universitarios o para la academia todavía hasta que no tengas reglas de uso. Cuando las tengas, perfecto, las discutimos, o las hablamos o las enseñas. Ya ni hablo. Ya ni... Aquí es donde te doy el punto, Ok. completamente te doy el punto. Sin embargo, me parece pertinente la explicación del contexto. A lo mejor no el uso, porque, insisto, tampoco es que se esté obligando a que se use, porque no es así. Y eso hay que decirlo, o sea, no implica una obligatoriedad el hecho de que se explique el uso de la E en ciertos contextos sociales. Insisto, eso no implica que tú como ciudadano, incluso porque me lo dijeron, es que ya aparece en el libro y por lo tanto, pues como ya aparece en el libro, Minipoli. ya es obligación que lo utilicemos, ¿no? No es así. A ver, y aquí es donde también hay que dejarlo claro, para los que argumentan eso, hay una diferencia bien clara entre un libro de texto, que es meramente informativo, y una ley, que ahí sí ya implica una obligatoriedad para el sí. ciudadano, ¿no? Entonces, porque incluso me dijeron, es que ya aparece en el libro, ya me están obligando. ¿En qué momento? No, a ver, no te ¿Perdón? están obligando, pero sí hay una tendencia. Y otra vez, a ver, Sigue, perdón. aquí siempre discutimos estas cuestiones subjetivas. No es algo, otra vez te estoy dando, yo te di un buen argumento por el cual no debería de estar. No estás obligado a usarlo como padre de familia cuando se lo enseñan a tus hijos, pero sí te van a obligar a confrontarlo. Cuando ese tipo de educación debería de ser, sin las herramientas. cuando ese tipo de educación debería de ser más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. El hecho que arbitrariamente se haga de abajo hacia arriba quiere decir que hay detalles que no están claros. Ok. Porque, o sea, tu niño, porque este es el punto en el que me parece que la SEP no vio el detalle. Tu niño vas a tener que hablar con tu papá o tu mamá. Y estamos hablando de los casos en los que no están de acuerdo. Bien. Que Hola, no está Guanajuato.
en donde tú, incluso en la Ciudad de México, o sea, donde tú Ujú. quieras, pero estás poniendo al niño en una situación en la que él va a tener que confrontarse con los padres para explicarles estos conceptos. Y no estamos hablando de prepa o de universidad, estamos hablando de primaria. Ujú. Tampoco me parece justo poner a los niños en esa situación. Sí, porque los estás exponiendo a una disonancia cognitiva a la cual Brutal. todavía no es necesario que se enfrenten. Y cuando todavía, ¿Cuándo es y cuando necesario? muchas de estas teorías Cuando no ya están estás en la claras. universidad está bien, güey, y además Cuando es estás en necesario. prepa, porque Ahí sí además es necesario. O cuando estás en prepa ya les puedes empezar a meter ideas disonantes. No en primaria, perdón. Puedes Ay, no lo sé, hablar, no sé, Rick. puedes hablar de diversidad, Justo. puedes hablar de gustos, pero o sea, ya lo estás llevando a un nivel otra vez en el que el niño de primaria, de primero a sexto, va a tener que chocar con los padres que no están de acuerdo, porque con los que están de acuerdo no hay problema. Aquí es con los que no están de acuerdo. ¿Por qué haces pasar al niño por esta situación? Justo entonces me La parece, prim- güey, que ahí hay un pequeño detalle, que a todos se nos está pasando por completo. Bueno, a lo mejor no tanto porque sí lo mencionaste. Esta necesidad de involucrar a todos los que tienen que estar dentro del asunto, como para que se pueda llegar a un consenso en el asunto de los contenidos de los El libros de problema texto. es que eso no va Lo a cual, pasar. lo cual ni se hizo ni se Sí. hará, que también para Sí. ser justos no es la primera vez que ocurre. Sí, exactamente. Cada que cambian libros de texto nos quejamos de los libros de texto. Ujú. Las dos quejas que yo creo que podemos hacer a la administración actual es que se supone que iban a ser diferentes Ujú. y lo único que hicieron fue saturar el proceso que ya de por sí era insatisfactorio Claro. y exponer a niños a situaciones que a lo mejor no deberían. Ujú. Porque checa cuáles son los perfiles de primaria y secundaria pública. Hay un chorro Sí, de estoy de violencia acuerdo. intrafamiliar. Fíjate que, y ya justo en ese sentido, porque va como muy de la manita, no solamente la cuestión de la explicación del uso de la E y las diversidades sexuales y la diferencia entre sexo biológico, género. Que en primaria está cabrón, podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Ok, está cabrón, pero a mí no me parece mal que presenten información. ¿En primaria? Sí, güey, como información, como tal. Pero donde está la deficiencia es de dotar a los padres de las herramientas necesarias para poder explicar esas situaciones y a los maestros incluso también para contextualizarlo de una manera quizá correcta. Porque nadie ha apelado a los maestros. Nadie ha apelado, o sea, ¿qué es la parte otra de esta queja que creo que sin meternos en cuestiones ideológicas y sin meternos en otros temas, es criticable del proceso de los libros? Ujú. Claro, ¿Qué preparación porque los profesores tienen? son máquinas burocratizadoras. ¿Qué preparación han tenido los profesores para un cambio de 180 grados en la forma de educación? No. Ninguna, claro, ninguna, porque insisto, los profesores son llenaformatos. Perdón que lo diga así, claro, pero eso no es culpa de ellos. Eso no es culpa de ellos. Pero aparte de eso, yo sistema. tengo conocidas que están en el asunto de la docencia en ese nivel y hasta donde yo sé, ni siquiera les han llamado para una capacitación así somera de todo este desmadre. O sea, y a mí sí se me hace muy culero y muy pendejo de parte del gobierno. Pero el problema, todo el proceso. El problema no es que se lo salten, el problema es que hasta cierto punto la pinche dinámica de criticar por criticar o de criticar en un nivel superficial y poco intelectual el asunto de parte de la oposición coadyuva a que estos pinches procesos sean todavía más pendejos, todavía más idiotas, güey. Tú estás bien enojado, güey, y no sé con quién estás más enojado. Eso es muy divertido. Sí, exactamente. Está molesto, pero no sabemos todavía con quién, güey. Tú estás de malas, pero no sé si estás más de malas con el gobierno actual o con la oposición. Justo. Es que los dos están fomentando una dinámica de diálogo de sordos, güey. Sí, y el problema es que la situación está ahí, se va a presentar y todos se van a querer echar la bolita, al final de cuentas se va a hacer un pinche cagadero y no van a hacer nada, güey. Y las víctimas son los niños. Exacto. Sí, porque otra vez tienes un... Dale, perdón, Poli, dale. Justo aquí es donde iba, antes de que deciéramos un poquito el tema con la cuestión de los profesores como máquinas de llenaformatos. Sí, que tú dijiste. Sí, exactamente, que yo dije. Aquí que aparezcan sus redes sociales, por favor, para que lo funen. Maestros, funen a Don Poli, por favor. Otra de las cosas
súper escandalizadoras que vienen en los libros, es esta maqueta que les están pidiendo donde se explica el proceso de eyaculación. Güey, perdón, no sé ustedes. No, es que sí pusieron tus redes para que te chinguen. Sí. Sí, aquí. Gracias, mi querido 7 pesitos por hacerle caso a estos dos falsos, carajo. A ver, fíjate. El administrador sí me representa. Me siento excluido. A ver, fíjense, a ver, en este momento me parece pertinente, no sé ustedes, pero por lo menos a mí, a la edad a la que me enseñaron esa madre, me hubiese encantado tener un modelo tridimensional que me explicara cómo jodidos funciona. Ya me fui otra vez. Ahí estás, más o menos. Listo, aquí estamos. Sí, el problema es que no sabemos si a mí me hubiera encantado eso. Mira, yo no sé si me hubiera encantado o no. Esa parte no me ofende. No sé a quién sí le ofenda. Pero otra vez. Pues sí, TikTok está lleno. Pero otra vez, hay un argumento válido en cuestionar la educación sexual que damos. Sí. Que no ha funcionado. La gente no se cuida más. Okay, la gente no es más responsable. Espérame. O sea, es a lo que voy. También planteamos, o sea, estoy de acuerdo contigo en que la gente está tan fanatizada y tan enojada que no plantea bien las preguntas. Yo estoy a favor de una educación sexual funcional en las escuelas. ¿Desde qué nivel? No sé, eso depende de los expertos. Lo que sí he entendido es que no funcionan. Porque donde todavía en mi generación, por miedo al SIDA, usamos protecciones, ahorita con más educación sexual que en mis tiempos, hay más enfermedades venéreas. Hay más embarazos no deseados. Y hay más embarazos no deseados. Entonces, algo en la educación sexual no está funcionando. Y esto no es una apología para que se cancele, es una apología para que se repiense. Y se revise. Sí, claro, se replantee. A mí no me ofende eso del proceso de eyaculación. A mí no me ofende. Yo no sé a quién sí. A mí tampoco, güey. A quien le ofende seguramente tiene a sus hijos en escuelas privadas. Y se está quejando nomás por deporte. Si te soy honesto, esa es mi opinión. Pero ahí está la otra doble moral y eso es lo que me emputa, güey. Porque se encabronan por algo así, pero no les encabrona que Bad Bunny y que todos estos pinches reggaetoneros hipersexualizan a sus niños y a los adolescentes. Bueno, hay una parte de la que sí le ofende, hay otra parte de la que por eso, pero hay una parte considerable de que hasta los llevan al concierto, güey. O sea, no mames. Mentira no es. O sea, esa pinche doble moral es la que a mí me caga, güey. O sea, ¿somos o no somos, güey? Ok, estamos en la línea de los 53 minutos. ¿Qué quieren hacer? Pues es que es un tema bastante amplio, que la neta sí, o sea, sí está de pensarse. A ver. Mira, a ver, dale. Es una situación, esta cuestión de la educación sexual, estoy completamente de acuerdo. Quizá a lo mejor caemos en el error de que más información implica calidad, ¿no? Y no necesariamente. El asunto está en cómo presentas esa información para que sea lo suficientemente clara y para que efectivamente tenga un efecto positivo en tu sociedad en el cambio de conducta social respecto al tema. Puta, estás en una utopía del deber ser, carnal. No, estoy de acuerdo. Por lo menos en Latinoamérica sí es un deber ser. Y sí es una utopía. Sí, estamos de acuerdo. O sea, por lo menos en Latinoamérica sí es una utopía, güey. Pero las cosas así funcionan, güey, porque si tú depuras la información de una manera en la que sea lo suficientemente clara, no tendríamos esta necesidad de estar escandalizándonos por una maqueta tridimensional. Es que el problema es que el pinche proceso está viciado de origen, güey, porque el pinche gobierno no se está dando la pinche tarea de realmente presentar el pinche plan de estudios, de decir esto. Y aquí es donde sí les voy a dar el punto. De argumentar. Porque se están yendo con la agenda. Argumentar pedagógicamente por qué va a hacer estos cambios, etcétera. Ni siquiera eso está haciendo. Les voy a dar el punto. Sí, les voy a dar el punto. Se están yendo con la agenda sin repensar las cosas para como efectivamente y replantearlas de una manera lo suficientemente inteligente como para que, bueno, güey, o sea, necesitamos poner esto, bueno, vamos a consensuar entre las partes integrantes del proceso cómo lo presentamos para que sea de calidad, información de calidad y no caigamos en situaciones como esta, ¿no? Como casi todo...
¿Para qué no escandalizamos a las buenas conciencias, según Carlos Fuentes? No, es que las podrías escandalizar haciéndolo bien. El problema es que como todo en esta administración, incluso las buenas ideas se hacen mal. Sí, Por eso, cuando tú estabas fuera de línea, no sé por qué, el Internet del ejercicio que yo le bienestar. planteaba a Abraham era, vamos a eliminar el hecho de lo ideológico Ok, y vamos a ver si aún así es criticable el libro. Y aún el libro sea perfecto, el proceso es criticable, sí, porque rompieron normas que tenían dos opciones, o seguir o modificar, y no hicieron ninguna de las dos. Se se las les brincaron brincaron. completamente. Había una lógica a seguir, plan de trabajo o normatividad de cómo se van a aplicar y luego el libro. Tampoco lo quisieron hacer. Estás prácticamente eliminando a los profesores del proceso. Ujú, En donde, si tienes un sistema que es más como de proyectos, el profesor es cada vez más importante. sí, ¿Dónde está la capacitación? no la hay. Entonces, eso también, aun si no hablamos de ideologías, eso también es criticable. Esto pudo hacerse muy bien y reducir las opciones de crítica de la oposición y de cualquier grupo que no esté de acuerdo con lo que contiene. Decidieron hacerlo todo mal otra vez y entonces por eso todo el mundo está dando una opinión sobre esto. Claro, Porque es criticable más allá de la cuestión ideológica. sí, por supuesto. Te doy la palabra. Señores, pues digo, sé que el tema es amplio y nos da como para quizá 3 horas, pero conclusiones, muchachos. ¿Hacia dónde jodidos nos dirigimos con todo este escándalo cuasi del siglo XI con respecto al contenido de los libros? El problema es que se nos está de una manera abrupta llevando a un sinsentido en cómo se llevan a cabo los procesos de modificación de ciertas estatutos, normativas en todas las instituciones y pues el problema es que la oposición en su pinche cerrazón y en su forma tan aberrante de tratar de criticar el asunto solamente coadyuva a que pues más cerrazón haya de parte del gobierno y de parte de las instituciones. Entonces, pues, estamos jodidos. Yo creo que esto se va a ir replicando cada vez más conforme vaya pasando pues, el morenato. Sí, Ni claro. modo. Señor Davis. Mira, yo no creo que esta nueva, ¿qué es? Nueva escuela mexicana termine bien. Porque no estás realmente preparando al profesorado para llevarla a cabo. Asumiendo Okay. que la idea fuera buena, yo no creo que sea particularmente buena. Yo creo que tenemos que enseñar matemáticas de manera directa, gramática de manera directa, historia de manera directa. Y de ahí cualquier otra dinámica que quieras sacar. Creo que en esos aspectos en donde dejas demasiado abierto la forma en la que vas a educar, va a terminar mal. Uh-huh. Porque funciona, creo yo, solamente si tienes exceso de recursos. Y el país no tiene exceso de recursos, las Sí, escuelas no, no. públicas no tienen exceso de recursos. Entonces creo que están haciendo las cosas para que falle, no conscientemente, ideológicamente, otra vez, ya lo he dicho varias veces. El problema de pensar con la ideología es que no consideras los límites de la realidad y esto no va a salir bien. No sé tú cuáles sean tus conclusiones. Pues mira, creo que más allá de los libros de texto tenemos entre manos como sociedad un problema mucho más profundo, que es el asunto de la educación y el ponernos de acuerdo y tratar de consensuar sobre cómo queremos que el sistema educativo funcione de tal manera para la consecución de objetivos claros. En conjunto con las autoridades o sea, hay lo que está, me parece, faltando es precisamente esta comunicación que debe existir todo el tiempo, sobre todo tratándose de un tema tan delicado como lo es la educación, en este caso la educación pública, este vaso comunicante que debe existir todo el tiempo entre autoridades educativas y padres de familia, ¿no? O por lo menos la sociedad en su conjunto, como para poder sentarnos en la misma mesa, bajo las mismas reglas
y con las mismas herramientas para poder decir, bueno, vamos a presentar esto de esta manera. Insisto, no me parece que los contenidos sean completamente satanizables, porque no lo es así, también estamos cayendo en un exceso cuasi hitleriano al momento de calificar un contenido de una manera, cuando también hay que ser honestos intelectualmente y decir, güey, no tengo las herramientas como para poder realizar una crítica objetiva sobre el asunto. Me estoy dejando llevar casi quizá más por la víscera y por mi manera de entender y por mi cosmovisión. Y que por no Javier porque Alatorre, que mal. dice que es un renacimiento del virus comunista. Ah, sí, sí lo dijo. Sí lo dijo. Javier Alatorre, güey. Sí lo dijo, güey. Sí lo dijo. Sí se pasaron de lanza. Dijo. Yo en ese momento empecé a verle bigotito stalinista al presidente. Dije, sí, a huevo. Amlovich renacido. Entonces, en ese sentido, me parece que, insisto, los contenidos que se manejan no me parecen del todo errados, pero el problema es cómo se presentan, cómo presentas la información para que se interprete de la manera en la que se está interpretando. Y eso deviene de una muy mala calidad en la gestión de los mismos contenidos y de la falta de involucramiento de las partes. Pero sobre todo, como bien lo señalas, David, y como bien lo señalan los dos, de saltarnos las trancas legales, porque pues sí, o sea, si los procesos están para intentar más o menos ofrecer un producto de buena calidad, un servicio de buena calidad, pero pues como somos la 4T, pues literal, los procesos me vienen valiendo queso, como lo diría Ibargüengoitia en el, no sé si fue Ibargüengoitia, me parece que sí, no, insisto, esta máxima es como esta ironía es como la máxima representación de la 4T, ¿no? Oiga, jefe, es que pues la ley de la gravedad me lo impide, derógala, no hay pedo. Hey. ¿No? Ándale. Justo. O sea, es que así funcionan. O sea, la como lógica es el esa. Varguitas de la ley No de Herodes, podemos, ¿no? justo, ¿no? Y no podemos tranquilamente como permitir como sociedad que eso esté sucediendo. Creo que en ese sentido el reclamo social sí me parece justo. Todo en puntos que no tienen relevancia respecto a lo que sí nos debe estar importando, que es cómo jodidos nos organizamos para organizar todo el desmadre del sistema educativo público en el país. Listo, ya me desencabroné. Muy Por lo bien. demás, Qué bueno, muchísimas gracias. terapia para todos. Exactamente. Por lo demás, muchísimas gracias por acompañarnos. Me dio muchísimo gusto conocer la parte más moderada de nuestro queridísimo dictador Abraham Maduro. Bueno, ex dictador. Es ex dictador, sí, Me claro. pareció moderada. La verdad es que sí, porque fue Sí, pareja. sí. Pues Sí, exactamente. es de lo mejor que te has visto. Sí, la neta sí. Y pues también agradecerles nuevamente sus bonitos oídos y sus bonitos ojos, pues para que vea estas miserias de humanos que somos nosotros tres y que nos escuchen. Bueno, es también. que yo lo hice en el entendido de que si el sector ultraconservador que está en contra de todas esas mamadas de veras quiere tener injerencia en estos procesos, pues primero tiene que ganarse el poder, ¿no? Y esa es otra historia completamente Lo cual distinta. además hicieron, porque a partir del 2000 la ideología subyacente fue otra. Entonces, otra vez que hay no que dejar supieron de hacernos aprovechar el pendejos. momento, es totalmente Que distinto. cada quien tuvo su momento para aprovecharse ideológicamente de Sí. la educación como un aparato de propaganda. Porque Punto. también lo hicieron. Sí, ya. Exactamente. Tan, Pues ya. no podemos quejarnos de lo mismo que Uh-huh. hicimos, ¿no? Bueno, sí Hay que puedes, ser pero honestos eres también hipócrita. intelectualmente. Exacto. Bueno, exactamente. Por lo demás, señores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este bonito y lugar polvoriento al que nosotros hacemos bien en llamarnos Tromo. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema en boga, o igual y no, y les andamos recomendando por ahí algunos libritos, algunas películas, algunas series. No sé, a ver qué se nos ocurre. Por lo demás, muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Saludos, como siempre, a Topolobampo, a Sudán del Sur, a Tlaxcala Inexistente y a la parte fifí de Iztapalapa que colinda justo ahí con Iztacalco. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Se despiden de ustedes, mi queridísimo ex dictador. Por acá tenemos al buen David y su servilleta Don Poli. Buenas Nos noches vemos. y hasta la Bye. próxima.
Creo que no nos han cerrado. Deja que muchachos. corten, ya se Sí. aburrieron.